En menos de un minuto, Carlota N., bautizada en redes como la abuelita sicaria, le arrebató la vida a 2 hombres este martes en el poblado de La Candelaria, Tlapala, Chalco, Estado de México. La responsable ya fue detenida, mientras que los vecinos de la zona denuncian que la inseguridad se incrementó debido a la falta de vigilancia. Ya habían llegado con policías para sacarlos, pero no se quisieron salir. Se meten a robar y las autoridades no hacen nada, ¿no? Y pues obligan a la gente a hacer algo así. Hola, yo soy Miguel de Armas Millese y el de hoy vamos a analizar el caso de la abuelita sicaria. Me dicen doña Carlota, soy leyenda en el terreno. El perdón no es mi juego, ni lo traigo en el veneno. Si invaden mi espacio, la respuesta va de freno. Aquí en Chalco mandamos con estilo puro y lleno. Ya que los medios de comunicación se han encargado de generar una noticia bastante amarillista al respecto. En las redes sociales no se han hecho esperar para hacer un montón de memes, así que intentaré explicar de la forma más concisa y objetiva el video que se volvió viral en los últimos días, los hechos detrás de la grabación, testimonios que han sido recopilados por los vecinos y las autoridades, qué armas se utilizaron para perpetuar dicho delito, los hechos vividos por el lado de las víctimas, el ambiente donde se generó el conflicto, la intervención por parte de la policía y las autoridades, el marco legal involucrado, mi punto de vista y el por qué y cómo es que se perpetuó dicho delito, así como la historia detrás de doña Carlota y sus cómplices. Quédate a ver todo el video, porque hoy analizaremos el caso de la abuelita sicaria. Antes de hablar sobre quién tiene la razón o cómo es que se perpetuó este delito, vamos a hablar solo de los hechos. El 1 de abril del 2025, doña Carlota llegó a una vivienda en la unidad habitacional ex Hacienda de Guadalupe, en Chalco, acompañada por un hombre y una mujer. Al llegar empezaron un conflicto verbal con los ocupantes de un domicilio y después de esta confrontación verbal desenfundaron armas de fuego y dispararon contra los ocupantes de la casa. El resultado de este ataque fueron 2 muertos y un herido. Por el lado de los occisos tenemos a Justin Márquez Torres, de 19 años, que falleció en el lugar. Por otro lado tenemos a Esaú Márquez Cortillo, de 51 años, que resultó herido y por desgracia posteriormente murió en el hospital. En el lado de los heridos tenemos a un adolescente de 14 años que sufrió heridas en las piernas, pero posteriormente recibió atención médica en el hospital. Los agresores obviamente huyeron del lugar, pero fueron detenidos al día siguiente por las autoridades. De hecho, fueron detenidos aún con las armas de fuego con las que se realizó dicho delito. Ahora, ¿por qué doña Carlota, una mujer de 71 años, fue a balacear una familia completa afuera de una vivienda? Pues según los testimonios de las partes involucradas, resulta que los ocupantes de esta vivienda eran supuestos paracaidistas, o sea, ocupas. Gente que se mete en tu domicilio para ocupar la vivienda sin pagar ningún tipo de renta y obviamente sin tu permiso. Según el testimonio de los vecinos, doña Carlota ya los había intentado sacar en anteriores ocasiones con ayuda de las autoridades, pero por las leyes que existen en México no habían tenido éxito. Eso según el testimonio de los victimarios. Ya habían llegado con policías para sacarlos, pero no se quisieron salir. Ahora, por el lado del testimonio de las víctimas, ellos afirman que ellos estaban rentando el inmueble y que le habían pedido a doña Carlota que se identificara como la dueña de la propiedad, ya que ellos se lo estaban rentando supuestamente a otro individuo, y esto desató este conflicto. Antes de esto, se tuvo ahora sí que un diálogo entre ellos donde ella le mencionaba que era la dueña. Y mi sobrino le dijo pues que se identificara como la dueña, ¿no? Y jamás la señora se quiso identificar. Y en sí por eso fue la discusión. Pero antes de meternos aún más en este tema, vamos a analizar el video. Ahora, no es como en las noticias lo describen. No es como que la abuelita disparara como una experta sicaria y que fuera precisamente con la intención de matarlos, ya que a mi punto de vista, como se puede observar, lo más probable es que fue amedrentarlos con las armas. Pero es posible que durante el confrontamiento verbal la situación se saliera de control y ya sea por la adrenalina, el coraje o incluso por la edad avanzada de doña Carlota, se efectuara dicho crimen. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué contradigo a las noticias? A mi punto de vista, si los hubiera querido matar, no hubiera sido a plena luz del día, no hubiera discutido con ellos, es más, probablemente les hubieran disparado desde el vehículo,
Y muy posiblemente este hecho no hubiera sido perpetuado en el domicilio, hubiera sido en calles aledañas o en un lugar donde no los pudieran identificar plenamente. Además, no solo hubiera habido 3 heridos, probablemente se hubieran deshecho de todos los habitantes con los que tuvo la discusión. De hecho, en el video se puede observar que doña Carlota intercambia palabras con el papá de Justin antes de disparar y titubea bastante antes de efectuar el primer disparo. Posteriormente se ve que agarra un poco más de confianza o coraje y efectúa el segundo disparo en contra de Justin, el cual habría sido herido en un área vital o centro nervioso, porque cae insufacto y de forma fulminante en el piso, sin signos vitales. Ahora, aunque ya se había desatado la balacera, el otro integrante de esta banda delictiva no detonó el arma de fuego, sino hasta el momento en que se la abalanzaron y le intentaron arrebatar el arma. Entonces es muy probable que solo quisieran intimidarlos o amenazarlos. De hecho, este otro individuo fue el que lesionó en las piernas al adolescente de 14 años. Y créeme que es más difícil atinarle a alguien en las piernas que al centro de masa, así que su intención en lo absoluto era matarlos. Y de hecho, durante todo el video se escuchan las sirenas de policía al fondo y se tardan bastante en emprender la huida. Así que de nuevo, dudo mucho que supieran realmente lo que había pasado, y es probable que solo la situación escaló y se les salió de control. Ahora, analicemos qué armas se utilizaron en este crimen. Como se puede observar, la mujer de 78 años baja con un revólver. Como ven, no es pequeño, entonces queda descartado que sea un snub-nose. Más bien parece como un revólver de servicio bastante viejo, así que es muy probable que sea un revólver del calibre 38 especial. En el caso del hombre se ve que tiene una pistola tipo escuadra, de hecho una 1911, y aunque se desconoce por completo la marca, por el tamaño de la misma se podría asumir que es del calibre 38 Super, 9 mm o 45 ACP, ya que sus versiones en el calibre 380 o 22 suelen ser mucho más pequeñas. Y como se puede ver al momento de la detención en las imágenes que proporciona la policía, las balas son bastante grandes, así que queda descartado el hecho de que por lo menos el arma del hombre sea de calibre permitido. Ahora, ignorando el hecho de que perpetuaron el delito de homicidio, vamos a pensar que no los hubieran matado, que solo los hubieran amedrentado como era su probable intención. Aún así, habrían cometido múltiples delitos, empezando por el arma de calibre exclusivo del ejército, ya que la diferencia entre la aportación de un arma de calibre permitido va de 1 a 3 años de prisión. En el caso de que tú portes un arma de calibre exclusivo, es prisión preventiva de forma oficiosa y te pueden dar hasta 15 años de prisión solo por la posesión y la aportación de esta arma. Por otro lado, vamos a pensar que solo los hubieran amedrentado realizando disparos al aire. Ahí enfrascaríamos otro delito que serían detonaciones injustificadas en vía pública, e incluso se les podría acusar por probable tentativa de homicidio. Ahora, como sabemos, ese no fue el caso. El caso fue un homicidio doloso con arma de fuego. Y un agravante, obviamente, es que una de estas armas de fuego fueran de uso exclusivo. Así que probablemente doña Carlota y sus cómplices van a pasar el resto de sus vidas tras las rejas. Eso por el lado de las armas de los victimarios, pero hay algo de lo que poco se habla, y es que Justin, el joven de 19 años, también presumía armas en sus redes sociales que obviamente carecían de cualquier tipo de permiso, y al parecer también eran del uso exclusivo del ejército. El por qué las tenía y cómo las obtuvo y para qué las usaba es todo un misterio, pero no parecía que las armas las tuviera en su casa para la defensa personal o que fueron heredadas. Más bien pareciera que eran usadas con intenciones delictivas, aunque esto no lo puedo asegurar. Pero ¿por qué te digo todo esto? Bueno, pues las armas que poseía el joven Justin al parecer era un rifle en la plataforma AR. Por otro lado, en su otra mano vemos una pistola Glock con un cargador extendido. Dudo mucho que esta fuera de calibre permitido. Y en su cintura vemos una pistola estilo 1911, que de nuevo, por las dimensiones y el año de esta pistola, es probable que fuera del calibre 9 mm, 38 Super o 45 ACP, los cuales son calibres exclusivos del ejército. Así que reitero que dudo mucho que tuviera esas 3 armas solo para la protección de su domicilio. ¿A qué se dedicaba y si las había usado en anteriores ocasiones? Es todo un misterio. Pero pareciera que Justin no era tanto un angelito. Un dato que aporta algo de picor a la trama es que doña Carlota es madre de Arturo N., un exdiputado del PRI y actual militante de Morena.
el cual fue arrestado en el 2019 por realizar detonaciones con arma de fuego en vía pública en estado de ebriedad. Y es que al parecer la manzana no cae tan lejos del árbol. También por fotografías más recientes nos pudimos percatar que efectivamente las armas que utilizaron se trataba de una 1911 en calibre 45 y de un revólver en calibre 38 especial. Dicho sea esto, el revólver es de bajísima calidad, de hecho es de aleaciones de SAMAC y como se puede apreciar en la foto el guardamonte está roto, probablemente es de la marca RG o algo como Doberman, de esos revólveres de SAMAC que fueron muy populares en los 2000 pero que son de una calidad pésima. Y no solo en los materiales, sino en los acabados tan burdos del arma. Y aprovechando esta pequeña pausa, como siempre te voy a pedir que le des like a este video. Es más, si puedes comenta, créeme que eso nos ayudaría muchísimo. Y si no estás suscrito al canal, te voy a pedir que lo hagas. De verdad, estamos dando todo en estos videos. Pero bueno, seguimos. Ahora, hablemos del entorno en donde sucedió esto. Esto fue en el Estado de México, una de las localidades más inseguras de todo México. Y muchas veces es supuestamente por la ausencia de elementos de policía. Pero un dato curioso que también poco se habla es que el módulo de prevención del delito más cercano estaba a tan solo 15 metros de distancia. Los elementos de seguridad habrían hecho solo un minuto caminando para llegar al lugar del conflicto. De hecho, durante todo el video se escucha que suenan sirenas, pero en ningún momento los elementos llegan, a pesar de que los individuos, después de las detonaciones de armas de fuego, no se fueron para nada rápido. De verdad, se fueron con toda la calma del mundo y ni siquiera los agarraron en ese momento. Y es muy probable que si este video no se hubiera vuelto viral, probablemente ni los hubieran agarrado. Y de verdad quiero hacer hincapié en esto, que un módulo de prevención del delito que está a menos de 15 metros de tu casa, o sea, ni siquiera es un minuto caminando, probablemente te hubieras hecho unos 30 segundos corriendo, no llegue, a pesar de que en el módulo probablemente hay varios elementos de la policía. Y después de que este conflicto durara tanto, se escucharan gritos, ayuda, socorro, detonaciones de armas de fuego, que estos cuates se tardaron un chingo en irse y que ni siquiera te agarren después de ese hecho, está cabrón. Pero bueno, creo que esto no es noticia para nadie y los que vivimos en México entendemos que las autoridades muchas veces solo sirven para extorsionarnos y cuando hay un delito solo de adorno. Ahora, ¿Doña Carlota es todo un héroe o una villana? En las redes sociales las opiniones están bastante divididas, ya que por un lado algunos argumentan que la mujer defendía su propiedad de presuntos invasores, actuando ante la falta de respuesta de las autoridades. Por otro lado, los que la acusan de toda una villana consideran que su acción fue desproporcionada y bastante violenta. También se cuestiona la legitimidad de tomar justicia por propia mano y el uso de la violencia letal ante disputas de una propiedad. Ahora, en mi opinión muy personal, no podemos clasificar a Doña Carlota como una heroína, ya que aunque sí responde a la indignación que sentimos como mexicanos contra estos individuos que se aprovechan de los vacíos legales para apropiarse de propiedades que con mucho esfuerzo las personas adquirieron, jamás va a haber un bien material que suplante la vida. Y no solo lo digo yo, lo dice la ley. También entiendo el enojo de que tú intentas hacer las cosas de forma legal y que las autoridades no te ayuden para nada. También entiendo que esta clase de casos en las que las personas llegan a invadir tu propiedad se pueden extender a muchísimos años y que si tú intentas hacer las cosas de forma recta, incluso podrías llegar a perder este condominio, propiedad o terreno. Pero hay que pensar un poquito más. Pensando en que no los hubieran matado, que solo los hubieran amedrentado, ellos ya tenían la evidencia de que los fueron a amenazar con armas de fuego. Y de cualquier manera, Doña Carlota también hubiera ido a la cárcel. De esta forma, tampoco hubiera podido pelear su propiedad. Ahora, también tú tienes que pensar con la cabeza fría. Obviamente era de esperarse que si vas a la casa en donde te ubican tus vecinos, en donde hay muchísimos testigos y más personas dentro de tu domicilio, obviamente vas a ser señalado como el principal culpable. Estos hechos, más que hablarme sobre un acto de justicia, me habla sobre la ignorancia en la que vivimos muchas veces las personas, ya que se nos hace fácil tomar justicia por mano propia, porque ahora ya no solo no tiene su propiedad, sino que va a pasar el resto de su vida tras las rejas, al igual que sus cómplices, que probablemente eran familiares suyos. Por el lado de Doña Carlota perdió su libertad, y por el lado de los ocupantes perdieron a varios integrantes de su familia. ¿Valía la pena realmente perder la libertad y vidas por una propiedad? Lo dudo bastante. Y tampoco te digo que te quedes con las manos cruzadas.
Lo más inteligente hubiera sido llevar el proceso de forma jurídica, aunque se tardara años. Por lo menos hubieras obtenido al final tu inmueble y tu libertad. Por otro lado, también entiendo tu enojo y que quisieras hacer las cosas rápido. Bueno, pues ¿para qué nos hacemos sonsos? En México se pueden hacer muchos chanchullos, muchas cosas para que estos procesos se aceleren, tanto con las autoridades, tanto con elementos de policía. Bueno, había muchas soluciones chuecas que no involucraban ir con armas de fuego de forma directa y matar a estos cabrones. Pero bueno, esa es mi opinión. Dime, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Doña Carlota es una heroína y merece estar libre? ¿O simplemente sientes que fue un ataque de ira por una persona con una edad avanzada? Hazme saber tu opinión en la caja de comentarios. Mi nombre es Miguel Monterrubio, ya lo sabes. Esto fue Armas MS.